Bueno, y por las dudas voy a aclarar que yo nunca vi esas balanzas de las pesitas, ¿eh? Digo, lo sé porque lo he visto en las películas y me lo han contado, pero posta nunca las vi. Yo ya cuando... No, en realidad era la otra, la que la pesita iba así, esa sí, la verdad que las vi. Sí, mejor me callo. Mejor me callo porque me hundo. Bueno, se entiende entonces, ¿no? Vamos a volver a compartir. Esta figura en su totalidad me parece que está buenísima para trabajar todo esto, justamente porque el chiste, insisto, ¿no? Sí, la verdad es que no tiene nada de gracioso, justamente consiste en ver cómo este grupo de señores está viendo ahí a una mujer con una balanza, bueno, se robó la balanza del almacén y no la está viendo como símbolo, como lo que en realidad es. Y supongo, no sé, Lourdes, si cuando hablabas de ignorancia por ahí te referías a eso, o a qué te referías. No, yo la verdad Se yo cortó. al momento de leerla no entendía que tenía relación a lo que estaban hablando con lo que estaba pasando. Uh-huh. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, se cortó un poquito, pero no sé. Y nada, ahora que lo estamos viendo ahora, lo veo como también que la gente sale a pegarle a alguien que no sabe ni siquiera quién es, por algo que ni siquiera saben en concreto qué pasó. O sea, escucharon que había algo que estaba mal y fueron a pegar una trompada. Bueno, También me ojo, parece ojo como... porque te estás pasando a la literalidad, ¿sí? Te está yendo justamente lo que se está hablando, se está yendo a la literalidad, ¿sí? O sea, lo que se está representando en esto, ¿sí? En esta figura, es lo que estaba diciendo Franco antes. En realidad, se está haciendo una denuncia, se está haciendo una crítica a la justicia por mano propia. ¿Cuál es la justicia por mano propia? Lo que la gente llama, lo que se hace llamar justicia por mano propia, es a que los vecinos ven que alguien se está robando a alguien y van y lo linchan, como está pasando acá. ¿Sí? Entonces, esto como totalidad, yo antes le preguntaba, bueno, esto como totalidad, ¿qué es? ¿Qué función tiene en relación al artículo al que acompañaba? Bueno, claramente una función simbólica. ¿Cuál es esa función simbólica? Representar una crítica a la justicia por mano propia. Acá lo que se está haciendo es representar simbólicamente de esta manera, ¿sí? Un grupo de gente pegándole a lo que creen que es una mujer que se robó una balanza, ¿sí? En realidad están destruyendo la justicia de la misma manera que lo que se llama justicia por mano propia está destruyendo la justicia porque no es justicia la justicia por mano propia. ¿Sí? Disculpen si me pongo un poco repetitiva con esto, pero voy a seguir siendo porque no quiero que haya malentendidos. Después, si estamos a favor o en contra, si nos parece bien, si sentimos que en este país las cosas están para el demonio y que la gente tiene que salir a linchar porque no queda otra, qué sé yo, si alguien quiere pensar eso, adelante, y si alguien quiere pensar que no, adelante también, ¿eh? No estoy, personalmente, no estoy condenando ni haciendo apología de nada, ¿sí? Simplemente estamos analizando. Obviamente que tengo mi posición, pero digo, ahora simplemente estamos analizando. Entonces, acá lo que está pasando es que esto como totalidad está simbolizando, ¿sí? Está representando la idea de condena o crítica a la justicia por mano propia. Y entonces, en partes, si queremos desmenuzar esta imagen, lo que vemos es el símbolo de la justicia, esto que esta gente, digamos, no reconoce, es lo que no nos tiene que pasar a nosotros. Tenemos que reconocer que algo es un símbolo. Acá tenemos que reconocer que eso es un símbolo, que es el símbolo de la justicia, ¿sí? La mujer con los ojos vendados y la balanza es un símbolo, el símbolo de la justicia. Ahí tenemos lo simbólico. Pues el grupo de hombres icónico, porque reconocemos de hecho que son hombres atacando a mujeres. Y después hay otros elementos simbólicos que ya más corridos, digamos, de esto que es más fuerte, más polémico, de lo que tiene que ver con la justicia, del ataque a la justicia. Hay otros elementos simbólicos que me interesa que los analicen también, porque, bueno,
porque está bueno que los entendamos como símbolo. ¿Cuáles otros elementos simbólicos aparecen? Profe, lo de que usted había dicho, lo de que la que sea una mujer, la que esté representada ahí, daba o decía cosas. Yo lo interpreté por el lado de que la mujer, o sea, no es que, digamos, lo piense yo quizá de una manera directa, pero quizá por esto de la arbitrariedad o de cómo piensa una sociedad, da como a fragilidad y que la justicia, por quienes la deberían respetar y hacer que se respete, se ve ultrajada, digamos, más fácil vulnerarla por muchas cosas, digamos. Por eso lo veo como un lado de fragilidad. Sí, puede ser lo que estás diciendo, Franco. Lo que pasa es que tenés que pensar el símbolo original, independiente de esta imagen que estamos viendo, el símbolo culturalmente reconocido, ¿no? Como el símbolo de justicia. No es una mujer que está siendo linchada, es una mujer. No sé, tendríamos por ahí que googlear. Yo tengo una imagen acá a mano, pero también está modificada porque justamente también tiene que ver con una crítica, creo que tengo por ahí. Que bueno, de hecho pasó que en algún momento lo comentamos en clase y que los alumnos no decían, pero ¿por qué decís que es una mujer? Y claro, no tengo elementos yo para decir que esto es una mujer, pero sé que es una mujer porque el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos vendados. Bueno, ¿sí? Fíjense que acá en este caso no tenemos una mujer ni frágil, ni que esté siendo golpeada, y bueno, y además acá aparece de nuevo, el chiste, ¿no? Entre comillas, lo de chiste, que está haciendo la justicia, se está levantando la venda. Se supone que la justicia es ciega, por eso es la venda, porque no tiene que mirar a quién a la hora de hacer de juzgar, ¿sí? No tiene que ponerse del lado de nadie, entonces la manera de hacerlo más objetivamente es no mirando. Y acá aparece esa violación a lo que debería ser la verdadera justicia. Y acá no es una mujer ni frágil, ni vulnerable, ni está siendo atacada, ni nada. Tenemos que pensar cuál es la versión original. Y cuando yo dije esto de pensar en la imagen de, qué sé yo, ¿por qué eligieron una mujer y no un hombre? ¿Por qué eligieron una mujer y no sé, qué sé yo, un oso panda? O sea, cualquier cosa, ¿no? Podría haber sido, pero bueno, por ahí quizás lo que entra más en discusión, por qué una mujer y no un hombre, y en realidad yo creo que también tiene que ver con una idealización de lo femenino, ¿no? Como que con una idealización de lo femenino, estamos hablando de cuestiones recontra históricas, yo no tengo ni idea desde cuándo está la imagen esa de la justicia como una mujer ciega, pero me parece que tiene que ver con esta cuestión de la idealización de lo femenino en la sociedad y en la cultura, de pensar que nos corremos un poquito de pers, pero los pongo en situación. No sé si a ustedes les ha pasado ir por la calle una noche, sentirse un poco inseguros y ven venir a dos muchachos, varones caminando y sobre todo las chicas y ponerse tensas, por lo menos. Y si ven venir a dos chicas caminando, seguramente no tienen la misma sensación, ¿no? Y lo cierto es que frente a hechos de inseguridad, bueno, la inseguridad puede venir, o sea, si alguien te va a robar en la calle, te puede robar un hombre, te puede robar una mujer. También es cierto que hay una cuestión estadística que me parece que los hechos de inseguridad, así de violencia a mano armada, vienen más de parte de los hombres que de parte de las mujeres, pero en realidad sabemos que los robos son en la calle y a mano armada y a nivel de millones y millones en bancos, empresas y gobiernos, y ahí hay hombres y mujeres también, ¿sí? Entonces, digo, me parece que no sé desde cuándo existe esa imagen de la justicia como una mujer, pero me parece que ahí también hay una idealización de lo femenino como más puro, más corrido de las cuestiones de corrupción, ¿no? Puede ser también, profe, porque el simple hecho de la palabra en la justicia es femenina. No, porque No sé, ¿no? no, porque esto no es algo de los países hispanohablantes solamente. La imagen de la mujer como símbolo de justicia es medio universal. La verdad es que nunca había hablado tanto sobre esto,
pero por ahí lo podríamos buscar. Yo creo que es bastante universal el símbolo de la justicia. Lo podríamos evaluar para la clase que viene, o sea, no tiene que ver con lo del femenino, aplicaría solamente no, bueno, no sé si solamente, pero lo está viendo desde el castellano, qué sé yo, en inglés de hecho no existe, ¿no? La marca de género, y yo creo que en los países angloparlantes también se utiliza esta imagen de la justicia como una mujer. No tiene que ver con, en principio te diría que no tiene que ver con eso. Me parece que tiene que ver con esta otra representación, que también es una construcción, y que también estaría bueno discutirla, ¿no? Esta cosa de la mujer como alguien más justo, qué sé yo, no sé. Y fíjense, ¿no? Lo que les estoy diciendo, lo estoy diciendo yo misma. A ver, estoy viendo que... Franco, me aparecen un montón de carpetitas cuando quiero abrir lo que mandaste, no sé. Quisiste mandar una imagen, no, pero me aparecen un montón de cosas que no son una imagen. Sí, digo, esta cuestión de cuestionar que por qué pensar que la mujer va a ser más justa que el hombre. ¿Sí? Digo, pensémoslo, ¿por qué pensar que qué sé yo, cuando se habla de los políticos corruptos, no, los políticos en general uno piensa en un político corrupto en un hombre, y de hecho cuando aparecen casos de corrupción, o piensan en casos de trata de personas, de trata de blancas, no sé, de pedofilia, vemos una mujer en el medio y decimos, ay Dios, ¿cómo una mujer va a estar en el medio de todo esto? Bueno, y uno podría pensar, ¿y por qué no? Qué sé yo, gente jodida y de géneros, hombres, mujeres, no binarios, gente mala y con problemas hay, ¿no? Entonces quiero decir esto también para que no piensen que cuando hablo de cuestionar, quiero cuestionar solamente, o hablo solamente de cuestionar, por ejemplo, no sé, el patriarcado. Digo, acá también esto también. Pensémoslo, bueno, ¿por qué eligieron una mujer? Bueno, porque hay una, que creo que también sería cuestionar el patriarcado, ¿no? Pensar en que alguien, en que se generó esa figura por una imagen idealizada de lo femenino, ¿no? Perdón, creo que eras Lourdes, ¿qué ibas a hablar? Sí, perdón, profe, pero la verdad que no me está, o sea, las veces que practiqué esto de los símbolos, índice, icono, me siento re floja y quería saber si tenés idea de alguna página o algo para que practiquemos, porque también me gustaría, no sé si hay Sí, una página que... no, más que la bibliografía que tenemos en el módulo, no te puedo decir si hay una página en donde, porque no desconozco, y como estoy diciendo desde el primer día, Por eso te preguntaba, porque como dijiste que en internet tampoco nos confío no, mucho en lo que dice. y no. Yo lo Porque, que, de todas formas, pensá que tenemos la clase que viene también para practicar esto. ¿Para qué voy a silenciar? Una cosita, todo esto que estamos reflexionando sobre todo esto, por supuesto que es parte del intercambio que podemos hacer en la clase. Yo de ninguna manera les pediría que en esta figura, que la voy a buscar de nuevo si la compartimos, mira esta, de ninguna manera les voy a pedir que reflexionen todo lo que estamos diciendo acá. De hecho, la respuesta esta la van a tener que hacer en 10 líneas. Va a estar limitada la cantidad de espacio de la misma manera que está limitado el TP. Así que, Lourdes, no te asustes, ¿eh? Yo todo esto que estoy agregando, lo estoy agregando porque me parece que es interesante para que pensemos, insisto, cómo cuestiones teóricas nos permiten también pensar la realidad, pero el análisis que van a hacer es mucho más sencillo. Esto es, sí, ten en cuenta lo del índice, ¿sí? Y esta cuestión de la relación de contigüidad que tiene que existir entre los dos elementos. Esto no te está señalando nada, esto está representando en todo caso, representando como un dibujo una idea. Y una idea no se puede representar más que de manera simbólica, porque una idea no la puedo representar como un icono. ¿Cómo represento? ¿Cuál sería el icono de crítica a la justicia por mano propia? O sea, la idea de índice descartala porque esto no señala nada. ¿Sí? Para que algo sea índice, esto, pensá que tiene que haber un dedo y que abajo de eso tiene que estar siempre lo mismo. Esto, ya desde el vamos lo vamos a descartar, ¿sí?
no está indicando. No quiere, cada vez que aparezca esto, no quiere decir necesariamente que me voy a encontrar con un artículo que está criticando la justicia por mano propia. De hecho, me puedo encontrar solo con esto y no estar el artículo, y tiene sentido en sí mismo. No tendría sentido en sí mismo que haya humo y no hubiera fuego, no podría ser. Esto sí me lo puedo encontrar solo. Y solo, entonces sería un símbolo de algo que está representando una crítica a la justicia por mano propia. Entonces, descartamos la idea de índice, ¿sí? Descartada la idea de índice, pensemos, esto como totalidad podría ser un ícono, está representando la crítica a la justicia por mano propia. ¿De qué manera podría yo representar icónicamente? Si tiene que ser algo parecido, ya sería medio difícil que pueda representar por el parecido una idea que es un cuestionamiento. No, o sea, ¿cómo represento yo icónicamente un cuestionamiento? Medio que no te queda otra que el símbolo. Sí, bueno, todo esto simboliza una crítica. Como totalidad, entonces símbolo. Dentro de este símbolo vamos a encontrar elementos simbólicos. La justicia, porque no es una mujer que se pone una balanza, es la justicia. Lo que pasa es que acá el texto, lo sarcástico del texto es que te está demostrando que alguien piensa, que alguien no reconoce que eso es un símbolo de justicia y piensa que es una mujer que se roba una balanza, ¿sí? Pero es un símbolo, es el símbolo de la justicia, ¿sí? Los otros elementos, digamos, los señores son íconos, los reconocemos como señores, como un grupo de señores, porque son por el parecido, por la semejanza con el elemento del mundo, ¿sí? Y les decía, aparecen otros símbolos, y esto quiero que lo comentemos porque es algo muy sencillo, y se van a dar cuenta que es una pavada de lo que les estoy preguntando, pero está bueno que lo reconozcan, porque como son símbolos que tenemos tan interiorizados, está bueno que los reconozcamos como símbolos. Algo tan sencillo como esas nubecitas. Esas nubecitas que no son nubecitas justamente, esos, no sé, algodoncitos, no sé cómo llamarlos. Esos cositos que parecen nubecitas. ¿Qué son? Les pregunto. O sea, no son nubes, ¿no? Polvo, bien. Entonces, fíjense cómo ahí vemos también algo simbólico, porque en realidad es polvo y además el polvo como que se está levantando, ¿no? En realidad está simbolizando un poco la idea de la pelea, este polvo que se está levantando porque hay lío, ¿sí? Fíjense, bien, el tumulto de la pelea simboliza eso, es un símbolo que es también medio universal, esto aparece en las historietas. Si estuviera 10 centímetros más arriba, podríamos pensar que son nubes, de nuevo, ¿no? Esta cosa en algunos iconos que están ahí medio en el bordecito entre lo icónico y lo simbólico, ¿no? Reconocer esto en el cielo como una nube tiene un componente icónico, pero también hay un poco de convencionalización. En el piso es lo que se usa en la historieta, ¿sí? Para simbolizar el movimiento. Y hay otro elemento que simboliza el movimiento. ¿Cuál es el otro elemento? Las líneas, esas Las que rayitas. tiene. Sí. Perfecto, eso es un símbolo. Es el símbolo que se utiliza, el que va a utilizar el ilustrador para simbolizar el movimiento. ¿De qué otra manera podría darle yo movimiento a una imagen? Que es algo estático. ¿Sí? Entonces, eso también hay algo no es símbolo, ¿no? De esa manera se simboliza. Y hay otra que es genial. No sé si genial, qué sé yo, a mí está porque me gusta mucho, pero hay otro símbolo muy claro, además del lingüístico, ¿no? De la frase que es símbolo porque es lingüístico. ¿Las cejas? No, eso lo vamos a tomar todo como parte de lo icónico. Se podría profundizar un poquito más, pero lo dejamos en lo icónico. No, ¿dónde está el texto? Ese texto, ¿qué es? Ah, no viene de la persona que están pegando, sino de otra persona. Viene de otra persona. Sí, fíjate entonces, es algo que dice, o sea, nosotros vemos esto y decimos, eso es algo que dice otra persona.
¿Cómo sabemos que eso es algo que dice otra persona? Bueno, estos globitos de diálogo, es otro símbolo, ¿sí? Cuando nosotros encontramos algo no sé cómo se llama, cuadro de diálogo, globito de diálogo, bueno, justamente se llama globo de diálogo, cuadro de diálogo, ¿sí? Representa el enunciado de alguien, ¿sí? Esto no es una descripción, no es algo que dijo alguien. ¿Y de qué manera aparece, simboliza, o sea, de qué manera lo reconozco? ¿Por qué lo reconozco? Porque aparece dentro de este redondelito y bueno, que además está adjudicado a alguien que no aparece en el dibujo, ¿sí? Eso también es simbólico. Que nosotros veamos eso y reconozcamos que eso es la palabra de alguien que ni siquiera está en el dibujo, porque ya, fíjense además que incluso hasta se simboliza de manera distinta lo que alguien dice, lo que alguien piensa, ¿sí? Esta misma nubecita, si estuviera más cerca de la cabeza de alguien y con algún elemento adentro, o incluso vacío también, ¿no? Ya lo hemos visto alguna vez saliendo de la cabeza de Homero Simpson. También representaría el pensamiento, la diferencia entre lo que alguien dice y lo que alguien piensa. Más tipo nubecita lo que alguien piensa, más así como con las líneas más definidas lo que alguien dice. Eso es puro símbolo, eso es convención, ¿sí? Y recontra universales. ¿Mm? Entonces, bueno, es bastante compleja esta imagen para analizar, pero me parece que es recontra interesante también todo lo que se puede ver de acá. ¿Mm? Y bueno, y lo vamos a seguir la clase que viene. A ver, para cerrar con algo más sencillo, estamos compartiendo, bueno, ¿aparece ahora la de esta imagen de Twitter? No. Bueno, va de nuevo entonces. Ahora sí, ¿no? No. Sí. ¿Sí? Ahí está. Bien, ¿esto cómo lo analizaron? Lourdes, ¿querés decirme cómo lo analizaste? Ay, lo analicé como un símbolo Muy bien. porque se vincula directamente con la red social Twitter debido a la convención que tenemos los consumidores de las redes sociales. Bueno, está bien, reconocido, es un símbolo, después habría que ver el tema de la justificación. Es un símbolo no por una convención de los que tenemos, los que usamos las redes sociales, sino que es un símbolo porque Peirce dice que un símbolo es aquello que representa por convención y esta red social ha tomado este elemento para representarse a sí misma, ¿sí? Y los usuarios la reconocemos, ¿sí? Lo leíste muy rápido, pero digo, ojo que la justificación no pasa. La justificación, en todo caso, tiene dos partes. La parte teórica es un símbolo porque, como define Peirce, símbolo, y entonces, ¿qué consecuencia trae esto entre los usuarios, por ejemplo? Perfecto, está bien, es un símbolo. Está bien, es mucho más sencilla que la anterior. Pero acá, claramente, si lo tomamos como una totalidad, es un símbolo. Es el símbolo de Twitter. Es el símbolo de Twitter con estas características, ¿sí? El color y la forma, ¿sí? Hacen que esto sea el símbolo de Twitter. Lo que yo les digo, insisto mucho, es que si alguien me dice, esto es un icono porque hay un pájaro, y ahí es donde, no, chicos, no. Porque en el siglo en el que estamos, que es el 21, en el año 2020, cuando yo veo esto, alguien además de la generación de ustedes, ¿no? Qué sé yo, si se lo pregunto a mi abuelita de 105 años, puede ser que diga un pajarito. Pero alguien de la generación de ustedes, acá no puede no ver un símbolo. ¿Sí? Después, en todo caso, podemos decir que este símbolo está formado por un elemento icónico que representa pajarito y que este pajarito además me contaron los chicos de la comisión anterior de dónde venía, bien. Pero esto como totalidad es un símbolo. ¿Sí? Es el símbolo que representa el objeto del mundo, Twitter. ¿Mm? Bueno, claro, esto es mucho más sencilla el análisis de esta que la otra. Y bueno, y la última que nos quedó entonces sería esta. La vemos rápido. Ah, que no la están viendo. La última entonces que vamos a analizar, y ya con esto sí cerramos, que ya estoy más afuera que adentro. ¿Dónde estamos? A ver. Esta, por supuesto, que es un poco más compleja que la de Twitter. Hagamos entonces el camino al revés. Vayamos desde lo particular
a después pensarlo como algo más general. Desde lo particular, ¿por qué elementos está compuesta esta imagen en su totalidad? Por iconos, ¿Qué serían? bueno, las personas y mismo el pañuelo, me parece también. Bueno, sí, ojo con eso, el pañuelo, porque el pañuelo está bien, es un icono, lo reconoce porque es un icono, pero es un icono, insisto, yo veo ese pañuelo y veo un icono o veo otra cosa. Un símbolo, sí, más un símbolo, sí. Es un símbolo. Primero es un símbolo. Símbolo, bueno, ya lo hablamos bastante de lo que representa. Entonces, en tanto imagen compuesta, tenemos por un lado el componente icónico, que nos permite reconocer que hay dos mujeres, una más grande y otra más chica, y un componente simbólico, que es el pañuelo verde, ¿sí? Que es símbolo de la campaña. ¿Podrían analizar algo adentro del pañuelo? Sí, hay otro símbolo que es el de las pañuelos de las abuelas de Plaza de Mayo. Hay otro símbolo entonces, que es el pañuelo blanco. ¿Y qué más? Y también la escritura que dice de lo que trata la campaña. ¿Y qué es? A favor de la legalidad. No, como tipo de signo, ¿qué es la escritura de Lourdes? Ah, simbólico. Símbolo. Bien, sí, ni se ve, no se ve lo que dice, pero bueno, uno puede asumir que ahí se está haciendo la descripción. Creo que lo que se ha intentado en esta imagen en particular es que se vea sobre todo el pañuelo. Bien, entonces componentes icónicos que nos permiten reconocer que hay dos mujeres, una más grande y una más chica, y componentes simbólicos como por ejemplo el pañuelo blanco, perdón, el pañuelo verde, que además tiene en su interior el pañuelo blanco y la inscripción. Bien, y como totalidad, piensen en la escena que está contando este dibujo. Está contando una escena, ¿no? Este dibujo. Está contando algo. Como la sororidad. ¿Qué más podríamos agregar? ¿A qué te referís? ¿Qué querés decir con esto de la sororidad? Y pensarlo también en el término, viste que dije varias veces cuando hablé de lo icónico, que me permite reconocer una mujer más grande y una mujer más chica. ¿Qué está haciendo la mujer grande con la mujer más chica? Con la niña. Adoctrinando un poco, puede ser. Polémico. Bueno, Franco, te voy a citar la clase que viene cuando empecemos a hablar de Voloshinov. Qué fuerte la palabra adoctrinar, sí. Lourdes habló de sororidad y vos de adoctrinamiento. Es genial, me encanta, está buenísimo. Me río porque me gusta que salgan estas cosas en clase, no por otra cosa. Uniéndola a la lucha. Bueno, fíjense, ¿no? Vamos a la clase que viene cuando empecemos a hablar de Voloshinov y veamos las diferencias de lo que para cada uno Saussure y Voloshinov es el signo, ¿no? Y bueno, y como lo que cada uno ve en esta imagen, uno ve adoctrinamiento y Lourdes, no me acuerdo cómo lo dijiste, ¿cómo lo dijiste? Como uniéndola a la lucha. Uniéndola a la lucha, ¿sí? Bien, bueno, sí, yo creo que esta parte por ahí del análisis más general va a ser un poquito, seguramente va a ser bien distinto más distinto entre el análisis que puede hacer cada uno. Bueno, de hecho, Franco lo de adoctrinamiento y vos hablas de inclusión en la lucha. Yo creo que lo que se puede ver acá, bueno, tiene que ver un poco con las dos cosas en líneas generales, con el traspaso generacional, ¿no? De la lucha. Por eso, digo, me parece que es importante acá, de todas formas, si esto aparece en un parcial, de ninguna manera desaprobaría una respuesta en la que no se nombre lo del traspaso generacional, ¿eh? No, digamos, esto lo analizamos así bien puntillosamente acá porque estamos en clase, pero bueno, en el parcial obviamente que no voy a estar esperando que hagan el mismo análisis que podemos hacer acá. Insisto en esta cuestión de que vean la diferencia entre la mujer grande y la mujer chica, porque creo que hay acá un mensaje de la transmisión generacional. Tanto el adoctrinamiento como la inclusión o la sororidad no estarían dando cuenta de lo que creo que está queriendo dar cuenta esta imagen, que es el traspaso generacional, ¿no?
Y por otro lado, esto que surgió cuando se popularizó el uso del pañuelo verde, ¿no? Que esto, bueno, tampoco tienen por qué saberlo, lo comento, me parece que está bueno compartirlo, cómo desde el movimiento feminista surgió esta idea de que el feminismo lo definían como somos las hijas de los pañuelos blancos y las madres de los pañuelos verdes, ¿no? Como la generación esta que está, digamos, representando, encabezando el movimiento feminista desde la filosofía, desde la literatura, desde el periodismo, ¿sí? Desde distintos lugares, ha sido una generación que quedó en el medio entre, digamos, ser hijas o nietas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes. ¿Mm? Bien, pero todo esto es información que de ninguna manera les pediría que repusieran en un parcial, pero bueno, me parece que estaba bueno compartirlo viendo la Profe, imagen. ¿Sí? igualmente lo de adoctrinamiento lo decía más como una característica general, o sea, no con un sentido positivo o negativo. O Ajá. sea, Pero no tiene algo negativo. tiene, ¿no? Un adoctrinamiento tiene, O sea, yo particularmente estoy de acuerdo, ¿no? Pero lo decía más como por ahí una bajada de línea Sí, por o ahí sea, la expresión bajada de línea es un poco más suave y quiere decir lo mismo. Igual, Franco, lo que decía antes, no importa el lugar digamos, del lugar en el que nos posicionemos, digo, y también por ahí por una cuestión generacional, para mí el término adoctrinar más pesado. es medio pesado, viene más de te lavaron la cabeza, ¿no? Te van a adoctrinar, viene es la manera en la que yo lo escucho, y por eso me dio risa el contraste entre adoctrinar y sororidad, pero bueno, pero todo bien, y de estas cosas sobre todo vamos a hablar cuando empecemos a trabajar con Voloshinov, que analiza justamente este tipo de cosas. Pero bueno, yo los voy a tener que dejar acá, discúlpenme, les comentaba al principio de la clase, tengo un turno médico y tengo que prepararme a ir, así que... Profe, perdón, para Sí. cerrar, sería un icono porque se compone de dos mujeres, es No, un no, símbolo también. como totalidad símbolo, ¿no? De este Como traspaso totalidad, general. sí, sí, sí. Ah, bien. Dentro de este símbolo tenemos elementos icónicos y Sí, simbólicos. bien. Ujú. Alejandro, sí, sí, totalmente. A ver, si nos vamos a la definición de diccionario, por supuesto, obviamente que adoctrinar no es malo, ¿no? Si nos vamos bueno, vos decís un doctrino sin un doctrino. Un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma, está bien, estoy de acuerdo con eso. Pero lo cierto es que después cuando esas palabras se usan en determinados contextos, ¿sí? Bueno, pasa que uno las siente de una manera o de otra, ¿sí? Es como la gente que dice, a mí no me gusta la política, no me interesa la política, y nosotros le podemos decir, mira, si estás diciendo que no te interesa, decir que no te interesa la política es un posicionamiento político, el posicionamiento del desinterés o el posicionamiento bueno, sí, del desinterés, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Obviamente, digamos, si sacamos la definición de diccionario y hablamos de lo que es una doctrina, y de hecho existe la doctrina religiosa, la doctrina filosófica, la doctrina política, o sea, sí, pero en contexto, después usado en contexto, y en este contexto en particular a mí bueno, me generó lo que me generó, no lo puedo evitar, aunque sepa teóricamente que la doctrina definitivamente no tiene que ser algo negativo, sé lo que para mucha gente significa doctrina y adoctrinar, ¿sí? Independientemente de la definición de diccionario. Sí, bueno, digamos, de la definición. Yo digo de la definición de diccionario justamente porque es la forma... Esto no me quiero adelantar porque todo esto lo vamos a trabajar con Voloshinov a partir de la semana que viene. Pero sí, totalmente estoy de acuerdo con lo que estás planteando vos, ¿eh? Lo que pasa es que después en determinados contextos, bueno, me imagino, justamente si estás trayendo una definición de Perón, sabrás entonces lo que para un sector amplio de la sociedad significa la palabra adoctrinamiento, ¿no? Digo, que no es casual que haya surgido esto así acá. Así que bueno, para la clase que viene quiero que vengan con preguntas puntuales, muy puntuales. Y Lourdes, si querés elegir alguna imagen que se te ocurra, que veas por ahí para analizar y redactar y que la veamos, vengan con preguntas bien puntuales, porque si no
si no partimos de las dificultades que hayan encontrado ustedes y yo trato de adelantarme a esas dificultades, va a ser, digamos, como muy abstracto para ustedes. Quiero que traten, de hecho, practiquen, por ejemplo, con las preguntas que aparecen en el módulo 1 y en el módulo 2 sobre la bibliografía, practiquen de redactar las respuestas, así ven cómo les sale y si hay alguna dificultad. Anoten cuál es la dificultad. Ay, profe, quise definir el concepto de lengua y la verdad es que cuando llegué a la parte del sistema no termino de entender por qué Saussure dice que la lengua es un sistema. Bueno, y trabajamos con eso, pero con la duda puntual, porque si no sigo hablando yo y queda medio en abstracto y la idea es que pueda responder a preguntas que les hayan surgido a ustedes en el momento en el que se pusieron en situación de contestar, ¿sí? Así que el lunes todas las preguntas del mundo las quiero acá. Franco, fue un ejemplo claro de interpretante. A ver, se originó un nuevo signo, no sé bien, Franco, de qué me estás hablando. Lo decía más por nada, quedó medio atrasado, pero con el ejemplo de acronamiento, que quizá en usted le generó algo más pesado, o sea, en el interpretante generó un nuevo signo y yo lo decía más como un rasgo más general, digamos. Sí, 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 sí. Como para ver si Totalmente. asenté bien la idea, nada más. Sí, en tanto signos genera interpretantes distintos. Sí, sí, totalmente. Bueno, chicas, nos vemos el lunes, ¿sí? Traten de leer toda la bibliografía, así me hacen todas las preguntas el lunes, ¿sí? Dale, chao, profe. Suerte. Chao, buena semana, buen fin de semana.